Ahora les quiero presentar a alguien que conocen como el mejor chef pastelero hispanoamericano, Jesús Escalera. Entre otras cosas, además de ser reconocido por ese talento, ha sido elegido por Forbes como una de las 100 personas más creativas de México. Ha escrito un libro donde investiga las influencias, las posibilidades de la pastelería. Ahora es juez en varios programas de cocina en televisiones de España, de México. Mediante el proyecto Pastripedia imparte cursos online, o Pastripedia, lo digo en español o en inglés. Jesús Escalera, bienvenido a Noticias Telemundo ahora y Noticias en Positivo. No, encantadísimo estar aquí contigo, Claudia. Y como tú quieras, ¿Pastripedia o Pastripedia? Jesús, es que endulzanos la tarde, por favor, que la cosa está hoy el día un poquito denso, pero historias como la tuya nos animan a hablar de cosas buenas, a reconocer esos caminos que se abren desde el talento puro y desde eso que a lo mejor muchos dicen, ¿cómo se puede vivir haciendo postres? Pues mira lo lejos que ha llegado Jesús. Pues mira, sí, la verdad que al final la pastelería es una profesión que obviamente es muy bonita, que muchas veces se toma como por hobby, pero que realmente tiene muchas vías, se puede adaptar a muchísimas, a negocios, se puede adaptar bueno, a dar clases, etcétera. Y la verdad, pues sí se puede vivir de esto y se puede vivir muy bien. Cuéntanos, ¿cómo ha sido desarrollar tu carrera? Te escucho un acentito español. Es verdad que yo estoy diciendo que eres mexicano porque en México te han reconocido, pero también tienes tu sangre española. No, yo soy español, yo soy de Sevilla. Lo que pasa que hace 13 años me enamoré de México, me enamoré de una mexicana y pues es mi país adoptivo. Por eso decimos que es mexicano-español. Vamos a actualizar esa parte. Y háblanos más de este proyecto que te ha llevado a desarrollar todas esas imágenes y otras más deliciosas e impresionantes que luces a través de tus redes sociales. Bueno, pues realmente desde que yo empecé en pastelería hace 20 años y siempre había como una barrera o un mito que hay, que es que la cocina salada es un poquito más intuitiva, pruebo, le pongo, le quito, y que la pastelería siempre te la venden como que es algo más estructurado, más cuadrado, más exacto, que si te pasas un gramito no queda, cuando realmente eso no es así. Entonces, cuando empecé a entender cómo funcionaba realmente la pastelería, que cuando una vez que entiende para qué funcionan los ingredientes, se vuelve muy libre, es donde empecé a aplicarle mucha más creatividad, donde empecé a trabajar, bueno, trabajé en restaurantes muy reconocidos mundialmente, al final los cocineros y pasteleros somos un poco nómadas, vamos de ciudad en ciudad, y ahí fue donde me di cuenta que había una limitante muy diferente, muy marcada entre la pastelería, digamos que usa casi todo el mundo, la pastelería que encuentras bueno, en Instagram, que encuentras recetas en Instagram y tal, y la pastelería profesional. Entonces, ahí fue donde yo decidí juntar esas dos cosas y decir, a ver, tiene que haber aquí un lenguaje que que esos dos mundos de pastelería se entiendan y poder sacar, pues ahora sí, este tipo de elaboraciones de una manera mucho más fácil de lo que realmente imaginamos. Me tienes aquí con un ojo en cada uno de los postres que todos se ven deliciosos. Jesús, ¿se puede disfrutar en alguna parte del mundo de esto que tú preparas o lo haces más por el gusto de compartir esas recetas con quienes tengan la afición o se dediquen profesionalmente a esto? Bueno, aparte de dar muchas asesorías, yo tenía mi restaurante en Guadalajara, se llama La Postrería, sigue existiendo, solo que yo hace un año decidí apartarme del proyecto para crear Pastripedia, que Pastripedia o Pastripedia es una plataforma personal donde democratizar la formación de pastelería profesional. Después de, como te comentaba, 20 años trabajando en grandes restaurantes, abriendo mi propio restaurante de postres, que fue el único primer restaurante de postres del mundo, de postres como estamos viendo, ¿no? Ya que no es una pastelería, pues muchas personas empezaron a llamarme para darle asesorías, para dar formación, para hablar de creatividad. Y bueno, eso fue lo que me llevó a dejar el proyecto que tenía en Guadalajara y empezar esta Pastripedia, que es, pues eso, ¿no? Hacer llegar la pastelería profesional a todo el mundo, porque es online, con un lenguaje que todo el mundo entienda, sea amateur, sea estudiante o sea profesional, y aportar mi granito de arena a la pastelería profesional y sobre todo con un precio que la mayoría se pueda permitir, ya que esa era una limitante que había mucho, ya que los cursos profesionales suelen costar miles de dólares y en este caso lo que yo traté de hacer es un Netflix o bueno, no, una plataforma de pastelería. Vamos a decirle un peacock, que es el de la familia Sí, y de sí. Telemundo. Va. Vamos a hacer Jesús, eso, una.
Sí, una plataforma en la que puedan tener acceso a todo eso y por eso mismo te agradezco porque al final este tipo de cosas, historias como las tuyas son las que le dan ese empujón a muchos que necesitan para poder avanzar en esos sueños, sobre todo en eso de vivir sueños creativos, que no cualquiera se atreve. Jesús Escalera, muchas gracias por estar ahí y por compartirnos esas imágenes increíbles que las seguimos en las redes. Un gran honor, muchas gracias. Saludos.